¿Crees que conoces la Edad Media? Pues no es para nada como te la contaron. Costumbres asombrosas, leyendas épicas, fábulas sorprendentes y hechos reales. Muchas te volarán la cabeza. Y no te aburrirás como en el colegio. Si te gusta lo misterioso, lo épico y lo desconocido, este es tu canal. Suscríbete y disfruta. No te arrepentirás. ¿Qué harías si te dijeran que existió un reino cristiano oculto lleno de riquezas, milagros y criaturas fantásticas, gobernado por un descendiente de los Reyes Magos? Durante siglos, reyes y cruzados lo buscaron sin descanso. Hoy desvelamos el misterio del legendario Preste Juan. En el año 1165, Europa entera se estremeció por la llegada de una carta que cambiaría para siempre la geografía imaginaria del medievo. Aparentemente enviada por un tal Preste Juan, un misterioso rey sacerdote cristiano de tierras lejanas. El texto iba dirigido al emperador bizantino Manuel Pimonomoro Comneno. Poco después, el contenido llegó a oídos del Papa Alejandro III, quien se entusiasmó de inmediato con la existencia de un poderoso aliado espiritual y militar, más allá del mundo islámico. La carta, de autor desconocido y claramente falsa, fue redactada con un lenguaje fascinante y repleto de detalles exóticos. En ella, Preste Juan describía su vasto reino como un lugar donde fluían ríos de piedras preciosas, vivían unicornios y hombres con rostros en el pecho, y donde la justicia divina reinaba absoluta. Su imperio, según el texto, se extendía por 72 reinos, todos bajo su control, gobernados con sabiduría cristiana y milagros dignos del Antiguo Testamento. Decía poseer el bastón de Moisés, el Santo Grial, y tener a Tomás el Apóstol como patrón celestial. Con estas credenciales, no es de extrañar que la carta se copiara y distribuyera por toda Europa con una velocidad sorprendente para la época. La Europa del siglo XII, sumida en luchas contra los musulmanes en Tierra Santa, necesitaba desesperadamente una esperanza. Y Preste Juan ofrecía exactamente eso, un aliado cristiano fabuloso al este, listo para unirse en una cruzada final contra el Islam. La carta encendió la imaginación de nobles, cruzados y monjes por igual. Nadie se cuestionó demasiado su veracidad. En una época donde lo fantástico convivía con lo real, era completamente plausible que un reino divino existiera más allá de los confines del mundo conocido. Con el tiempo, la carta fue traducida a múltiples idiomas y reproducida en decenas de manuscritos. Cada versión era ligeramente distinta, adaptándose a la audiencia, más mágica para los monjes, más política para los reyes. Así nació la leyenda del Preste Juan, un fantasma de tinta y fe, cuya existencia nunca fue comprobada, pero que se convirtió en una obsesión europea que duraría más de 5 siglos. Aquel eco misterioso del reino de Preste Juan no se quedó en pergaminos. Fue más allá, se convirtió en una obsesión. Con cada década que pasaba, reyes y papas enviaban cartas, emisarios, y finalmente, exploradores. Lo curioso es que nadie sabía exactamente dónde estaba aquel reino fabuloso, pero eso nunca detuvo a los valientes o los desesperados. En el siglo XIII, uno de los primeros en salir en su búsqueda fue el mismísimo Marco Polo. Aunque nunca afirmó haber conocido al Preste Juan, sí mencionó en sus crónicas a un rey cristiano derrotado por los mongoles, a quien muchos identificaron con él. Poco después, el Papa Inocencio IV envió en secreto una misión diplomática hacia Asia Central en 1245. El objetivo oficial: establecer relaciones con los mongoles. El real: encontrar al legendario Preste Juan. El enviado fue el franciscano Giovanni da Pian del Carpine, quien atravesó desiertos helados, cruzó campamentos nómadas y se internó en las estepas.
siempre con la carta del Papa bajo la túnica. Lo que encontró fue el imperio mongol y ningún rastro del preste Juan. Pero quizás la expedición más aventurera fue la de Pedro de Covilla, un espía portugués del siglo XV. Fue enviado en una misión secreta por el rey Juan II, disfrazado de comerciante. Atravesó el norte de África, pasó por la India y finalmente llegó a Etiopía. Allí encontró algo sorprendente: una comunidad cristiana aislada, que llevaba siglos practicando su fe en medio de tierras musulmanas. Muchos europeos creyeron entonces que el preste Juan era en realidad el emperador de Etiopía. La emoción creció. Se enviaron embajadas oficiales. Algunos regresaron con noticias de un monarca justo y piadoso. Otros jamás volvieron. El misterio aumentaba. ¿Era ese el verdadero preste Juan? ¿O simplemente los europeos estaban viendo lo que querían ver? En paralelo, otros rumores lo situaban en la India. Mapas de la época mostraban el reino del preste Juan flotando en lugares distintos. Unas veces al este de Persia, otras al sur del Nilo. Incluso aparecía en islas que ni existían. Las expediciones, muchas de ellas fracasadas, no solo costaron fortunas, costaron vidas. Y sin embargo, cuanto más inalcanzable se volvía el preste Juan, más poderosa se hacía su leyenda. Su nombre ya no era solo un rumor, era una obsesión, un símbolo de esperanza, fe y poder que alimentaba los sueños de conquista, salvación y redención de toda una civilización. Buscarlo era como perseguir una sombra que se alejaba cuanto más cerca creías estar. Durante siglos, el reino del preste Juan fue más que un lugar. Fue una promesa, una utopía escondida entre desiertos interminables, selvas impenetrables o montañas que tocaban el cielo. Los mapas medievales lo colocaban donde la imaginación alcanzaba más que la razón. Y como la geografía aún era un arte más que una ciencia, el preste Juan aparecía allí donde Europa necesitaba esperanza. Los primeros relatos lo situaban en la India, una tierra ya mística para los europeos, repleta de riquezas, sabios y bestias extraordinarias. Se decía que su palacio era de marfil, que las fuentes escupían vino en lugar de agua, y que el cielo se teñía de oro al atardecer. Había ríos que sanaban, animales que hablaban y una comunidad cristiana pura, sin corrupción ni guerra. Un Edén inaccesible gobernado por un monarca justo que no necesitaba ejércitos. Su santidad era suficiente. Pero con el tiempo, y a medida que los exploradores desmentían esas maravillas en Asia, la ubicación comenzó a cambiar. Algunos lo colocaban al este de Persia, cerca del mítico reino de Gog y Magog. Otros, como los cartógrafos del siglo XIV, empezaron a dibujarlo en el corazón de África, más concretamente en el Alto Nilo, cerca de Etiopía. Allí sí existía una iglesia cristiana y aislada, con ritos antiguos, misterios guardados por siglos y una tradición imperial que encajaba, aunque forzadamente, con la leyenda. En algunos mapas aparecía una ciudad llamada Sion como su capital. En otros, su reino tenía forma de estrella, o estaba rodeado por murallas que ningún infiel podía cruzar. Incluso surgieron textos que afirmaban que el preste Juan tenía un espejo mágico desde el que podía ver cualquier parte de su imperio, y que el mismísimo sol respetaba sus fronteras. Más allá de Asia y África, también hubo hipótesis descabelladas. Desde una isla perdida en el Océano Índico hasta reinos ocultos bajo tierra. Cada vez que una expedición fracasaba, la leyenda mutaba. El reino se desplazaba como un espejismo, y en ese movimiento se volvía inmortal. La Europa medieval necesitaba que existiera. Necesitaba un reino donde lo divino y lo terrenal convivieran. Un lugar donde la fe fuera ley,
la riqueza infinita y el enemigo, derrotado por el poder de Dios. Así, Preste Juan no era solo un rey perdido, era una necesidad colectiva, una ilusión dibujada en mapas imposibles y sostenida por el deseo de un mundo mejor, aunque jamás se encontrara. Con el paso de los siglos, el polvo del tiempo fue cayendo sobre la leyenda del Preste Juan, pero eso no significó su muerte inmediata. Al contrario, la figura del rey sacerdote sobrevivió mucho más allá de lo razonable. Durante el Renacimiento, incluso con la expansión del conocimiento geográfico, aún había quienes seguían buscándolo, aunque ahora más que con brújulas, lo hacían con libros, mapas y escepticismo. Los primeros en desmentir abiertamente la existencia del Preste Juan fueron los exploradores portugueses. Tras llegar a la India y al Cuerno de África, comenzaron a comparar las leyendas con la realidad. Encontraron riquezas. Sí, encontraron pueblos cristianos también, pero no había ríos de piedras preciosas, ni unicornios ni bastones bíblicos. El reino de ensueño no aparecía en ninguna parte. Sin embargo, algunos investigadores de la época intentaron salvar el mito reinterpretándolo. Dijeron que el Preste Juan no era una persona sino una idea, un símbolo de resistencia cristiana en un mundo islámico creciente. En los siglos XVII y XVIII, los historiadores comenzaron a tratar el asunto como un caso de confusión cultural. Señalaron que los europeos probablemente malinterpretaron informes de comerciantes árabes, historias locales deformadas, o incluso ritos etíopes arcaicos que les parecían milagrosos. Lo que era normal para esos pueblos, a los ojos europeos se transformaba en lo sobrenatural. Ya en el siglo XIX, con el auge de la antropología y la historia crítica, la figura del Preste Juan fue oficialmente clasificada como una leyenda geopolítica. Algunos estudiosos incluso lo compararon con el mito del Dorado, un lugar imposible que revela más sobre quienes lo buscan que sobre el supuesto sitio en sí. Era el reflejo de los miedos, esperanzas y obsesiones de una Europa dividida entre la fe y la ignorancia. Pero incluso hoy, en el siglo XXI, el Preste Juan no ha desaparecido del todo. Sigue vivo en novelas, videojuegos, películas y series. Su figura es una fuente inagotable de simbolismo. Representa el deseo eterno del ser humano por hallar algo puro, poderoso y justo más allá del horizonte. Su mito nos habla de cómo a veces la verdad es menos importante que la creencia que la sostiene. Así, el Preste Juan nunca fue encontrado, pero tal vez ese no era el punto, porque mientras haya quienes necesiten creer en un mundo mejor oculto entre la bruma, su reino seguirá existiendo, no en un mapa, sino en la parte más antigua y profunda de la imaginación humana. Este canal existe gracias a personas como tú. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete ahora. Es gratis, rápido, y tu clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Con tu apoyo podremos seguir creando historias increíbles. No nos dejes desaparecer.